¿Por qué algunos camiones parecen auténticas casas sobre ruedas, mientras otros siguen siendo simples vehículos de carga? La pregunta no es superficial ni estética. Basta con ver uno de estos vehículos para notar que algo cambia. Ventanas laterales integradas en una estructura que antes era una caja de carga, paneles solares ocupando toda la superficie del techo, una puerta trasera que no da acceso a mercancía sino a un espacio habitable con cama fija, cocina equipada y baño completo. Desde fuera sigue siendo un camión, pero desde dentro funciona como una vivienda autónoma. Sin embargo, esto no es una caravana grande ni una simple camperización exagerada. Tampoco es únicamente una moda impulsada por redes sociales. Cuando un camión empieza a parecer una casa, lo que realmente estamos observando es una transformación que nace en la ingeniería y termina en el estilo de vida. Estos vehículos aparecen como respuesta a necesidades muy concretas. En Europa, las normativas sobre longitud, peso y homologación moldean de forma directa su diseño. En Estados Unidos, las grandes distancias transforman la cabina en un espacio donde el conductor puede pasar semanas enteras. Al mismo tiempo, el crecimiento del overland y de la vida nómada ha consolidado una demanda clara de autonomía real, más allá de la simple comodidad. Pero todo eso es el resultado visible. La raíz está en otro lugar. Un camión puede convertirse en vivienda porque su arquitectura está pensada para soportar cargas elevadas durante largos periodos de tiempo. Su bastidor independiente, sus suspensiones reforzadas y su tren motriz están diseñados para mover toneladas con estabilidad y fiabilidad. Esa robustez estructural es la base que permite añadir depósitos de agua de cientos de litros, baterías de gran capacidad, mobiliario fijo, aislamiento térmico y sistemas completos de energía sin que el conjunto colapse o comprometa su funcionamiento. En ese contexto, transformar un camión en casa no consiste en instalar muebles, sino en rediseñar cómo se distribuyen las masas, cómo se mantiene el equilibrio dinámico y cómo se integra una estructura habitable sobre un chasis que originalmente estaba destinado a transportar carga industrial. Porque no cualquier vehículo puede absorber ese nivel de peso, de complejidad y de exigencia sin alterar su comportamiento en marcha. Lo que obliga a mirar más de cerca que lo hace posible. ¿Qué tiene un camión que le permite soportar el peso, la estructura y la complejidad de una casa completa encima sin comprometer su funcionamiento? La capacidad de un camión para transformarse en una vivienda sin perder fiabilidad no nace del tamaño ni de la apariencia, sino de cómo está construido desde su base, donde reside la verdadera diferencia. Bajo la carrocería existe una estructura concebida para trabajar bajo carga continua, soportar esfuerzos prolongados y mantener la estabilidad incluso cuando las condiciones cambian. Esa estructura encuentra su expresión más clara en el elemento que organiza y soporta todo el conjunto, el bastidor independiente formado por largueros y travesaños, cuya lógica constructiva se distingue de las carrocerías autoportantes habituales en furgonetas y turismos, donde la propia carrocería asume los esfuerzos estructurales. En el camión, en cambio, la carga se transmite a un chasis separado que actúa como columna vertebral mecánica. Las vigas longitudinales de alta resistencia distribuyen las cargas a lo largo del conjunto y permiten absorber flexiones, torsiones y esfuerzos dinámicos sin comprometer la integridad estructural ni el comportamiento en marcha. Sobre esa base, cuando se instala una célula vivienda encima, esa estructura no sustituye al bastidor ni forma parte del sistema resistente principal, sino que se apoya sobre él como una carga más dentro de su lógica de diseño. Esto implica que el peso añadido no altera la función estructural básica del vehículo, cuyo chasis fue concebido para transportar toneladas de carga industrial durante cientos de miles de kilómetros, de modo que la vivienda no actúa como un elemento que lo fuerce, sino como una masa diferente que aprovecha una capacidad ya prevista. Aquí entra en juego un concepto fundamental que muchas veces se pasa por alto, relacionado con la forma en que el vehículo está pensado para trabajar en condiciones reales. En ese marco, un camión está concebido para trabajar de forma habitual cerca de su peso máximo autorizado, lo que define su condición normal de operación. En cambio, cuando una furgoneta se convierte en camper y se le añaden depósitos de agua, baterías de gran capacidad, mobiliario fijo y aislamiento,
En muchos casos empieza a moverse en el límite de su diseño estructural porque no fue pensada para soportar una carga permanente tan elevada, sino para transportar mercancía ligera o pasajeros. En un camión ocurre lo contrario, porque existe un margen estructural que actúa como espacio técnico para añadir cientos de kilos o incluso varias toneladas adicionales sin comprometer la fiabilidad ni la estabilidad general. No se trata solo de resistencia estática, sino de durabilidad bajo esfuerzo continuo, de modo que la vivienda deja de ser un añadido frágil y pasa a entenderse como una carga asumida dentro del diseño original del vehículo. A esa base estructural se suma el comportamiento del tren motriz, que también juega un papel decisivo al estar compuesto por motores capaces de entregar un par elevado a bajo régimen, cajas de cambio con relaciones pensadas para mover masa y sistemas de refrigeración dimensionados para esfuerzos prolongados. Cuando transporta mercancía pesada lo hace durante horas, días o semanas, y si esa carga se transforma en una vivienda permanente, el comportamiento mecánico no cambia de forma significativa, porque el conjunto sigue trabajando dentro de condiciones para las que ya estaba preparado. Fuera de ese marco de diseño, en una furgoneta el escenario es diferente, porque el aumento constante de peso puede traducirse en mayor desgaste, temperaturas más altas y esfuerzos adicionales en transmisión y frenos, mientras que en un camión esos sistemas están dimensionados para su uso habitual, de modo que la transformación en vivienda no supone un salto fuera de su lógica de funcionamiento. La suspensión y los ejes refuerzan esta diferencia al estar diseñados para soportar toneladas adicionales, manteniendo estabilidad y control. De modo que cuando se instala una célula vivienda, el centro de gravedad se eleva y la distribución de masas cambia, pero la base estructural del camión puede absorber ese desplazamiento sin perder coherencia dinámica, ya que la estabilidad no depende únicamente de la altura, sino de cómo el conjunto ha sido concebido desde fábrica. Todo esto explica por qué la conversión de un camión en casa no es una exageración improvisada, sino una evolución técnica posible gracias a su arquitectura industrial, donde la robustez deja de ser un atributo deseable para convertirse en el requisito previo que permite que la vivienda exista sobre ruedas con seguridad y durabilidad, sin el cual el proyecto sería estructuralmente ineficiente o directamente inviable. Sin embargo, que sea posible no significa que exista una única forma correcta de hacerlo. A partir de ahí, el diseño deja de depender solo de la ingeniería y empieza a quedar moldeado por el entorno en el que el vehículo va a circular y por las reglas que tiene que cumplir, dando lugar a soluciones que pueden diferir de forma notable entre regiones. Si la base es tan sólida y versátil, entonces, ¿por qué los camiones vivienda europeos son tan diferentes en diseño y proporciones respecto a los que vemos en Estados Unidos? Detrás de esas diferencias no hay una cuestión de gusto ni de estética, sino un conjunto de condicionantes que empiezan mucho antes de que el vehículo tome forma, en el marco normativo que define qué puede circular y bajo qué límites. En Europa, la legislación no actúa como un trámite final, sino como el punto de partida que guía cada decisión de diseño. La Unión Europea establece límites muy claros en cuanto a longitud total, anchura y altura para vehículos pesados que circulan por carretera, lo que repercute directamente en la configuración del camión. Mientras que en otros continentes se puede jugar con un morro largo y una cabina situada más atrás, en Europa cada centímetro cuenta, y si el conjunto tiene una longitud máxima permitida, el espacio habitable debe optimizarse dentro de ese margen. De ahí nace la arquitectura cab-over, con la cabina situada sobre el motor, una solución que no responde a una cuestión de estilo, sino a la necesidad de aprovechar al máximo la longitud disponible, ya que elimina el morro prominente y desplaza el volumen útil hacia adelante. El resultado es un vehículo más compacto, con mayor superficie aprovechable en relación con su tamaño total, algo esencial en un camión vivienda europeo para integrar una célula habitable sin superar los límites legales. Además, el entorno físico europeo refuerza esta necesidad de compacidad a través de carreteras secundarias más estrechas, ciudades con trazados antiguos y maniobras urbanas más exigentes, de modo que un vehículo excesivamente largo no solo resultaría difícil de homologar, sino también incómodo de utilizar, convirtiendo el diseño compacto en una respuesta directa a la realidad de la infraestructura.
El peso emerge como otro factor determinante a medida que la masa máxima autorizada fija umbrales muy concretos que condicionan tanto la ingeniería como el acceso del conductor al vehículo, de forma que superar determinados límites implica permisos de conducción distintos y mayores exigencias técnicas, obligando a equilibrar cuidadosamente la autonomía, el equipamiento interior y la estructura del conjunto, porque cada depósito de agua, cada batería adicional y cada elemento fijo suma kilos que deben contemplarse desde el inicio del proyecto. En este contexto, el diseño de la vivienda no puede crecer sin control. No se trata solo de que el chasis lo soporte, sino de que el conjunto final cumpla con las categorías legales establecidas. Por eso muchos proyectos europeos buscan una eficiencia extrema en materiales, distribución interior y sistemas energéticos. El objetivo no es construir lo más grande posible, sino lo más optimizado posible dentro de un marco normativo cerrado. A esto se suma el proceso de homologación, mediante el cual transformar un camión en vivienda implica certificar la reforma y asegurar que las modificaciones estructurales, la instalación de mobiliario fijo, los anclajes y los sistemas de gas o electricidad cumplan normativas técnicas específicas, de modo que la inspección periódica deje de ser un trámite simbólico y actúe como una verificación de que el vehículo sigue siendo seguro y conforme a la legislación vigente. Esta exigencia administrativa condiciona incluso el diseño interior al establecer que no todo lo que es viable técnicamente resulta homologable, de modo que la distribución debe ajustarse a criterios de seguridad, accesibilidad y fijación estructural, llevando a que la vivienda no solo tenga que funcionar, sino también demostrar que lo hace dentro de los estándares oficiales. También entran en juego limitaciones de altura y restricciones en determinadas vías que obligan a que un camión vivienda europeo pueda circular sin quedar excluido de tramos esenciales de la red viaria, de forma que una altura excesiva se convierta en una limitación práctica, igual que la anchura en entornos urbanos, lo que ayuda a explicar por qué muchas construcciones mantienen proporciones contenidas en comparación con algunos modelos que se ven fuera de Europa. Todo esto da como resultado un tipo de camión vivienda más compacto, más optimizado y más condicionado por la regulación. No es una versión reducida por falta de ambición, sino una adaptación inteligente a un marco legal y físico muy específico. La ingeniería permite muchas configuraciones posibles, pero la normativa europea dibuja el perímetro dentro del cual deben existir. Cuando ese perímetro cambia radicalmente, el diseño también cambia. ¿Qué ocurre cuando eliminas gran parte de esas restricciones de longitud y espacio y cruzas al otro lado del Atlántico? Al cruzar al otro lado del Atlántico, lo primero que cambia no es el camión, sino la escala del entorno en el que se mueve. Las distancias se vuelven la referencia dominante, las carreteras se conciben para recorridos prolongados y el vehículo deja de estar definido por la necesidad de encajar dentro de límites estrictos para empezar a responder a la amplitud del territorio. En este entorno, atravesar el país de costa a costa no se percibe como una excepción, sino como parte habitual del trabajo. Un conductor puede pasar días seguidos en ruta, atravesando estados enteros sin regresar a un punto fijo, lo que transforma la cabina en algo más que un puesto de conducción y la convierte en un espacio donde se descansa, se come y se vive durante largos periodos. A partir de esa realidad empieza a tomar forma la evolución del sleeper, una cabina dormitorio que no surge como capricho estético ni como lujo innecesario, sino de la necesidad real de que el conductor disponga de un espacio adecuado para dormir y cumplir con las normativas de tiempos de conducción y descanso, de modo que cuando la ley obliga a detenerse durante determinadas horas, el vehículo pueda ofrecer condiciones habitables suficientes para que ese descanso sea viable, haciendo que la habitabilidad deje de ser opcional y pase a integrarse como parte estructural del diseño. Sobre esa base, la configuración conocida como long nose, con el motor situado delante de la cabina en un morro prominente, facilita esta evolución al desplazar la mecánica hacia adelante y separar visualmente la cabina del eje delantero, generando un volumen posterior mayor que puede dedicarse íntegramente al espacio habitable. Este esquema permite integrar compartimentos traseros cada vez más profundos sin comprometer la ergonomía de conducción. En muchos modelos, el sleeper deja de ser simplemente una litera estrecha situada detrás de los asientos para convertirse en un espacio con cama de tamaño completo,
almacenamiento vertical, frigorífico, microondas y sistemas de climatización independientes. En versiones más avanzadas incluso se integran duchas compactas y pequeños aseos como parte de una lógica funcional que no responde a la espectacularidad, sino a la necesidad real de que, si el conductor pasa una parte sustancial de su vida dentro del vehículo, el espacio pueda adaptarse de forma coherente a esa realidad. El resultado es un camión que empieza a parecer un pequeño apartamento móvil, aunque su objetivo principal siga siendo el transporte de mercancías. La diferencia con Europa es evidente. Allí el diseño está comprimido por límites estrictos de longitud y por entornos urbanos más exigentes. En Estados Unidos, las autopistas amplias y las grandes distancias permiten que el conjunto crezca hacia atrás con mayor libertad. Además, la cultura del transporte de larga distancia refuerza esta evolución. El camión no es solo una herramienta laboral, es casi una segunda residencia para quien trabaja en él. Esa percepción cultural influye en la aceptación de cabinas más grandes y más equipadas. Lo que en otros contextos podría considerarse excesivo, aquí se entiende como una mejora lógica en calidad de vida profesional. Sin embargo, es importante entender que el sleeper tradicional, por muy amplio que sea, sigue estando orientado al descanso entre jornadas. No está concebido para una vida completamente independiente de infraestructuras durante meses. La autonomía energética y de agua no es el eje principal en este tipo de configuraciones. El vehículo continúa dependiendo de estaciones de servicio, áreas de descanso y redes logísticas consolidadas. Aún así, el paso ya está dado. El camión ha demostrado que puede integrar un espacio habitable serio sin dejar de cumplir su función mecánica. La cabina deja de ser un simple puesto de trabajo y se convierte en un entorno doméstico funcional. Esa transformación, impulsada por las distancias continentales y la estructura del transporte estadounidense, sienta las bases para algo todavía más ambicioso. Si una cabina puede convertirse en un pequeño apartamento para cruzar un continente, ¿qué ocurre cuando el objetivo ya no es solo descansar entre rutas, sino vivir de forma totalmente autosuficiente durante meses? Más allá de la lógica del transporte de larga distancia, empiezan a aparecer configuraciones pensadas para operar lejos de cualquier red logística, donde el vehículo deja de depender de estaciones de servicio o áreas de descanso y pasa a concebirse como un sistema capaz de sostener la vida en entornos remotos. Es en ese territorio donde surgen los llamados Expedition Trucks y el Overland extremo. El salto deja de ser una cuestión de tamaño o comodidad para convertirse en un cambio estructural y operativo. Mientras un sleeper profesional sigue integrado en una red de infraestructuras consolidadas, un camión de expedición se prepara para atravesar desiertos, cordilleras o regiones con servicios limitados, de modo que la autonomía deja de ser un extra y se convierte en un requisito fundamental. Para lograrlo, la base mecánica cobra aún más importancia, porque la exigencia de operar fuera del asfalto hace que muchos proyectos partan de plataformas diseñadas para uso severo, con tracción integral, bloqueos de diferencial y capacidad real para enfrentarse a terrenos irregulares. El bastidor de largueros vuelve a ser protagonista, ahora sometido a esfuerzos distintos, ya que en conducción off-road, el chasis se retuerce de manera natural al superar obstáculos irregulares. Una torsión que forma parte de su diseño, pero que plantea un desafío cuando encima se instala una estructura rígida como una vivienda. Aquí entra en juego uno de los elementos técnicos más determinantes en un Expedition Truck, el subchasis desacoplado. En lugar de fijar la célula vivienda directamente al bastidor, se instala un sistema intermedio que permite cierto movimiento relativo. De este modo, el chasis puede flexar y adaptarse al terreno sin transmitir toda esa torsión a la estructura habitable. Sin esta solución, las tensiones acumuladas podrían generar fisuras o deformaciones con el tiempo. La vivienda debe estar protegida de los movimientos naturales del bastidor, y esa protección es ingeniería pura. A esta complejidad estructural se suma la dimensión de los recursos físicos, porque un camión de expedición está concebido para prolongar al máximo su autonomía y espaciar la necesidad de repostajes y de conexiones externas de agua, lo que lleva a integrar depósitos de gran capacidad capaces de almacenar cientos de litros de agua y combustible, así como sistemas de almacenamiento de víveres dimensionados para estancias prolongadas.
Todo ello incrementa el peso total del conjunto, aunque esa masa adicional forma parte de los parámetros contemplados desde el diseño inicial. El interior, en consecuencia, se organiza como un espacio verdaderamente habitable, donde la cama suele ser fija para evitar montajes diarios, la cocina está preparada para uso continuo y el baño funciona de manera independiente, mientras que el aislamiento térmico adquiere una relevancia especial ante la posibilidad de enfrentarse a temperaturas extremas tanto en frío como en calor. En conjunto, cada decisión de diseño responde a una lógica operativa orientada no al lujo superfluo, sino a crear un entorno capaz de sostener la vida de forma continua en condiciones cambiantes. En Europa, esta forma de concebir el vehículo como espacio habitable ha crecido en paralelo al auge del overland y los viajes intercontinentales por carretera. Familias y parejas optan por cruzar países enteros sin depender de hoteles ni campings, utilizando camiones transformados en auténticas viviendas móviles. El atractivo no es solo la aventura, sino la posibilidad de independencia real. La vivienda no está anclada a un lugar concreto, pero tampoco depende de infraestructuras constantes. Sin embargo, toda esta autonomía física plantea un desafío todavía más complejo. Llevar agua y combustible es solo una parte de la ecuación. Una vivienda necesita electricidad, climatización, gestión de residuos y sistemas que funcionen de manera continua sin conexión a la red. El verdadero límite ya no está únicamente en el chasis ni en la suspensión, sino en la capacidad de generar y administrar energía de forma eficiente. Si estos camiones pueden alejarse durante semanas de cualquier infraestructura, ¿cómo consiguen producir y gestionar toda la energía necesaria para funcionar como una vivienda real sin depender de enchufes externos? La autonomía total no aparece simplemente por el hecho de tener un vehículo grande, sino que emerge de un sistema cuidadosamente diseñado en el que cada componente debe funcionar sin conexión permanente a redes externas. Cuando un Expedition Truck se aleja de infraestructuras durante semanas, lo que realmente entra en juego es una arquitectura energética e hidráulica que mantiene el equilibrio entre generación, almacenamiento y consumo. El punto de partida dentro de esa arquitectura es la generación eléctrica, donde la superficie del techo de un camión permite instalar una cantidad considerable de paneles solares, muy superior a la disponible en una furgoneta convencional, convirtiéndose así en una pequeña planta fotovoltaica móvil capaz de producir energía durante horas, siempre que las condiciones lo permitan. Sin embargo, la clave no está únicamente en cuánto se genera en un día soleado, sino en cómo se equilibra esa producción con el consumo real del vehículo, porque la climatización, la iluminación, la cocina eléctrica y los sistemas electrónicos requieren una demanda constante que debe ser prevista desde el diseño inicial. En consecuencia, el almacenamiento energético adquiere un papel central, con baterías de litio capaces de acumular grandes cantidades de energía en un volumen relativamente compacto. Junto con inversores y reguladores, forman un conjunto electrónico que transforma la energía almacenada en corriente utilizable para electrodomésticos y dispositivos como si se tratara de una vivienda convencional conectada a la red. En este punto, el dimensionamiento no puede basarse en medias optimistas. Debe contemplar picos de consumo y periodos prolongados de baja producción solar, porque un día nublado puede reducir significativamente la generación y varios días consecutivos sin radiación suficiente pueden agotar rápidamente las reservas si el sistema no está correctamente planificado. Por ello, muchos vehículos incorporan soluciones complementarias que actúan como respaldo. Alternadores reforzados capaces de cargar baterías mientras el vehículo está en marcha o generadores auxiliares que pueden activarse en situaciones específicas forman parte de esa estrategia de redundancia. La autonomía real no depende de una única fuente, sino de un conjunto coordinado. En esa misma lógica de autonomía, la gestión del agua se convierte en otro pilar fundamental, porque los grandes depósitos permiten almacenar cientos de litros para consumo doméstico, una reserva que debe administrarse con precisión para sostener la operación durante periodos prolongados, mientras que sistemas de filtrado avanzados pueden ampliar la capacidad operativa al permitir reutilizar agua en determinadas condiciones y bombas y circuitos deben funcionar con eficiencia para evitar desperdicios.
La vivienda no solo transporta agua, sino que la gestiona activamente como un recurso limitado. Dentro de ese mismo equilibrio operativo, la climatización introduce una complejidad adicional. Mantener una temperatura estable en entornos extremos requiere aislamiento de alta calidad y sistemas de calefacción o refrigeración eficientes. En muchos casos, se utilizan calefactores que aprovechan el propio combustible del vehículo, integrando así la gestión térmica dentro del ecosistema general del camión. Como consecuencia de integrar todos estos sistemas, cada uno de ellos añade peso. Paneles solares, baterías, depósitos llenos y equipos técnicos incrementan de forma significativa la masa total del vehículo, lo que eleva el centro de gravedad y modifica su comportamiento dinámico. Por eso, la autonomía energética no puede analizarse de forma aislada. Está directamente vinculada a la robustez estructural del conjunto y a su capacidad para gestionar las tensiones que aparecen en movimiento. Convertir un camión en vivienda autosuficiente implica asumir una complejidad técnica comparable a la de una pequeña casa con instalaciones independientes. Nada está improvisado. Cada componente se integra en un sistema que debe ser fiable, mantenible y seguro durante miles de kilómetros. Por todo ello, este tipo de proyecto no es una decisión impulsiva. Requiere planificación económica, comprensión de la normativa y una evaluación honesta del uso real que se le va a dar. Familias que viajan durante meses, parejas que trabajan en remoto o aventureros que cruzan continentes encuentran en estos vehículos una herramienta coherente con sus objetivos, aunque para otros perfiles puede resultar una solución sobredimensionada. Al final, la incógnita que planteábamos al inicio queda resuelta. Algunos camiones parecen casas sobre ruedas porque han sido diseñados para cumplir una función que va más allá del transporte. Responden a distancias extensas, a marcos normativos específicos y a una demanda creciente de movilidad autónoma. No son un capricho visual ni una extravagancia sin sentido, sino el resultado lógico de combinar ingeniería pesada con necesidades reales de habitabilidad y libertad de movimiento dentro de un contexto exigente. Con todos estos elementos sobre la mesa, el fenómeno deja de ser una curiosidad para entenderse como una solución técnica perfectamente explicable. La próxima vez que veas uno de estos vehículos en carretera, ya no lo observarás como algo desproporcionado, sino como una respuesta coherente a problemas concretos de distancia, autonomía y habitabilidad. Si te interesa seguir entendiendo cómo la ingeniería transforma máquinas industriales en soluciones que cambian la forma en que nos movemos y vivimos, suscríbete y acompáñanos en los próximos análisis. Aquí seguimos explorando cómo funcionan realmente las máquinas que mueven el mundo.